Shalom, amigos de Hablemos de Torah Podcast. Mi nombre es Gidon Ben Yosef y en esta oportunidad hablaremos de Parashat Va'et-Hanan, la porción de la semana que se encuentra en el Sefer Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 7, versículo 11. Va'et-Hanan significa literalmente como yo supliqué, yo rogué, yo oré, yo recé, yo imploré. Y nuestra bendita y sagrada Torah comienza diciendo en esta parashá, Va'et-Hanan el Adonai va'et-ahi lemor. En aquel tiempo le imploré al Eterno diciendo, Adonai Elohim atachilotá learot et avdeja et gadleja. Adonai Dios, tú has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza y la fuerza de tu mano, ve'et yadeja ha'azaká. Asher miel bashamayim uba'aretz, porque ¿qué Dios hay en los cielos y sobre la tierra? Asher ya'aseka ma'aseja, que haga según tus obras, veji geburoteja, y según tus proezas. Esta parashá es para mí particularmente interesante, no solo por esta oración, este ruego, esta petición que realiza Moshe Rabenu respecto de Am Israel, ¿cierto? Y aquellas fallas, aquellos errores, aquellas caídas que tuvo en los pecados de, por ejemplo, el becerro de oro, la fornicación en cuanto a adherirse a mujeres de otros pueblos y inclinar su corazón a las prácticas idolátricas que estas mujeres llevaban a cabo como sacerdotisas de otros dioses. Particularmente esta parashá se me hace interesante por la alusión extendida de diversas leyes que, por ejemplo, se observan en la repetición del Decálogo, que se cita en Éxodo 20, ¿cierto? Llamado en hebreo Aseret Hadivrot, o también como las 10 conversaciones, aquello que conocemos como los 10 mandamientos. Y este tipo de repetición que existe en el Sefer Devarim, en el libro de Deuteronomio, como fórmula, no es algo novedoso en la Torá, ya que en sí misma esta repetición conlleva incluso el cumplimiento de un mandamiento, como versa, Veshinantam levaneja, y las repetirás a tus hijos. Y resulta que esta misma frase que encontramos en esta parashá, la leemos en los 10 mandamientos. Este repetir radica en una expresión muy particular con un significado, a mi entender, demasiado profundo, que es Veshinantam. La expresión ve en hebreo viene siendo una vav ajibur, que es una vav conjuntiva o una letra vav de asociación, lo que nosotros en castellano conocemos como una y, una conjunción, y shinantam viene siendo literalmente el significado de las inculcarás. Aun cuando muchas veces leemos en las traducciones convencionales como y las repetirás. Es decir, este Veshinantam, levaneja, y las repetirás a tus hijos, se refiere específicamente a las palabras de la Torá. Eso está claro. Por lo tanto, no está alejado el concepto, dado que la raíz de Shinantam se encuentra en las radicales Shin, Nun, Nun, de la cual podemos obtener el verbo infinitivo leshanen, cuyo significado es memorizar, grabar o marcar. De ahí que Shinen signifique grabar profundamente. Y fíjate que no es casualidad
que diente en hebreo se diga shen, con shin y con nun sofit, y dentadura se diga shinun, shin, yud, nun, vav, nun sofit, ya que al morder la piel con la dentadura, por dar un ejemplo disruptivo, deja una marca o una marca que graba con los dientes, ¿cierto? Una marca dental. ¿Acaso esta es la razón del por qué la Torá utiliza la raíz shin nun nun con la palabra shinun, ¿cierto? De shinen, grabar profundamente, para referirse a una memorización, a un grabado, a una repetición, tanto como a la mordida de la dentadura? Sin lugar a dudas, podemos lugubrar que sea así. Y puede que en este punto, tanto los maestros como los alumnos de hebreo se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con la relación semántica, que en hebreo se llama nirdaf, el equivalente de la palabra shana? Equivalente entendemos como sinónimo, ¿cierto? Resulta que shana, en este caso, se traduce como año, aun cuando en muchos contextos significa repetición, ya que el caso de esta palabra se refiere a la repetición de un ciclo, que a diferencia de shinen, que también dice relación con repetir, pero una repetición con astucia, con ingenio, con agudeza, porque incluso sheninut significa agudeza e ingenio. Y utiliza las mismas radicales o raíz de shinantam. Las repetirás, las marcarás, las grabarás. Para que se entienda mejor la idea que le estoy dando, a pesar de que shana, que se traduce como año, esta tiene sus raíces en el verbo infinitivo lishnot, cuyo significado literal es repetir, pero sin embargo, su relación intrínseca es revisar, volver a revisar. Leshanen es más bien memorizar en el sentido de grabar una marca indeleble en la persona que estudia, que repite las palabras de la Torá. En ese sentido enseña la Gemara en el Tratado de Shabbat, en la hoja 63 en el folio 1, She'ein mikra yotze midei peshuto. Ningún versículo de la Escritura se desvía de su interpretación simple o literal. Y esta expresión de los sabios se debe entender en el sentido de que ninguna interpretación debe alejarse del sentido llano o literal de la palabra o de la escritura. Y esta es la razón de por qué en la gramática hebrea no existe una idea de sinónimo y antónimo como en el resto de las lenguas, ¿cierto? Y esto se debe a que el hebreo connota una idea y un matiz diferente en cada palabra. Por lo que cuando hay muchas palabras para reflejar una idea similar, como en el caso de shinen y shana, el equivalente, es decir, el sinónimo, o el contrario, es decir, el antónimo a una palabra, en hebreo no siempre es cambiar o intercambiar una palabra por otra similar, debido a que cada palabra tiene un matiz diferente. Y este término, ¿cierto?, que ningún versículo de la Escritura se desvía de su interpretación literal, como repetir las palabras de la Torá, los sabios lo consideran y lo establecen en relación al estudio y al cumplimiento de la misma.
Es decir, no se trata de repetir, hacer un ciclo cada año sin un cumplimiento, sino de repetir con un cumplimiento, con un propósito. De hecho, el rabino Israel Meir Cohen, que se conoce como el Hafetz Haim, enseña en su obra Sefer HaMitzvot HaKatzar, el libro de los mandamientos, o el pequeño libro o el resumen de los mandamientos, respecto de este tema del estudio de la Torá. Vetalmud Torah Shakul Keneged Kol HaMitzvot. El estudio de la Torá equivale a todos los preceptos. Shetalmud Mevili de Maaseh, dado que el estudio conduce a su cumplimiento. Y esto es lo interesante, porque algo semejante nos enseña el apóstol Santiago, el que es llamado el hermano de nuestro Adón, en el capítulo 1 de su carta de Igeret Yaakov, o Besora al Pi Yaakov, la buena nueva del apóstol Santiago. Él nos enseña en el versículo 22 del capítulo 1 de su carta que debemos ser hacedores de la Torá y no tan solo oidores. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Vale decir que el concepto de repetir debe despertar en la persona la inquietud de poner en práctica lo que estudia. Si hemos comprendido lo anterior, debemos entender que memorizar o grabar lo estudiado, shinen, de dentadura, debe ir en la línea de repetir como una forma de volver a revisar los textos para cumplir el propósito de inculcar a nuestros descendientes, es decir, los hijos de Israel, de no cometer los mismos errores. Es decir, yo voy a dejar una marca en ti, te voy a enseñar la Torá para que tú la practiques mediante los símbolos, mediante las fiestas, mediante el cumplimiento de la mitzvah, del mandamiento. Y así provocar en la generación una conducta de temor al Eterno, de amor y de temor al Eterno. De hecho, Rab Shaul, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach. Fíjate, los seguía. No dice que iba adelante, los seguía. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En adelante voy a parafrasear la frase: no seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Eterno como algunos de ellos le tentaron, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, porque estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. En ese sentido, es sabido que el libro de Deuteronomio es la repetición de la Torá. Debido a lo que dije al principio, que reafirma las leyes que antes habían dado, explicando nuevamente todos los acontecimientos derivados de los pactos hechos por Dios con Am Israel. De hecho, el término griego del libro Deuteronomio es Deuteronomion, y esta palabra se compone de deuteros, que significa segundo, y nomos, que se traduce como ley, para decir la segunda ley o la repetición de la ley. Eso significa Deuteronomio. Como punto al margen, el texto griego de la Buena Nueva de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, utiliza una frase de aquellos que quebrantan la Torá, que son palabras de nuestro Adón Yeshua, y bastante impactantes.
al menos para mí, ya que versa lo siguiente. No todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el texto griego, el término utilizado en el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo, utiliza una frase que, como dije anteriormente, llama la atención. Ergasomeno ten anomian. Esta frase estrictamente debe interpretarse como practicantes o hacedores de lo que es ilícito. Y esto se debe a que la palabra anomian proviene de dos términos griegos, siendo la primera el prefijo de la negación a, que significa sin, y el término nomos, que se refiere estrictamente a una ley. De este modo, podemos entender la razón de por qué la Septuaginta, el texto que tradujeron los 70 de la Torá al griego, traduce en ciertos lugares los términos pecado, jata'a, rebelión, peshá e iniquidad, avón, como anomía. Y justamente porque vista cierta esta palabra desde la concepción de la Torá, se refiere a la práctica de una ilegalidad. Y dicha práctica, derechamente en el judaísmo, se interpreta como el quebrantamiento de la ley. De hecho, en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo que leímos, el Mashiach Yeshua, que sus méritos no alcancen, declara lo siguiente. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. En conclusión, la práctica del pecado, en el sentido abstracto, no es simplemente hacer cosas malas, sino también una actitud de rechazo a la ley o instrucción de Dios. Continuando con el punto anterior, el de la repetición de la Torá, en distintas responsas rabínicas podemos ver que este libro de Deuteronomio recibe diferentes nombres, como por ejemplo Homesh Devarim, el quinto libro de las palabras, o Sefer Tohajot, el libro de las reprensiones. También se dice de este libro que se llama el Mishneh Torah, la repetición de la Torá, dado que esta frase se extrae en primera instancia del pasaje de Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 18, que habla respecto a las obligaciones que debe tener el rey de Israel. Y en hebreo dice, Vekatav lo et Mishneh HaTorah azot, y escribirá para él una repetición de esta ley. Mishneh HaTorah, la repetición de la Torah, azot, de esta Torah. Entonces vemos que la repetición de la Torah, repetirla, no solo conlleva memorizar o volver a escribirla, o repetir por repetir, sino el significado profundo de generar una marca indeleble en el estudiante. Lo que se traduce, cierto, como el estudio y la práctica de la Torah. En el Sefer Mitzvot HaKatzar del Hafetz Haim, en la página 28 de su obra, dice que Mitzvah hace lilmod Torah ulelamda, el mandamiento activo de estudiar y enseñar la Torah. Shneemar, como está escrito en esta parashá, ¿cierto? Veshinantam le maneja, y la repetirás a tus hijos, es decir, está diciendo, como estudiamos, como dije anteriormente,
que la debes grabar profundamente a tus hijos. Y en relación a este punto, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, un pasaje muy conocido en la iglesia cristiana y muy poco practicado, porque piensan que se refiere a un libro y no a la ley. Dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Que aquí surge una pregunta válida, porque ¿de qué manera se puede recibir la Torah en la mente y escribirla en el corazón si no memorizándola y llevándola en la práctica? Nuestra parashá enseña en el capítulo 6, en el mismo libro de Deuteronomio, versículo 20. Si tu hijo te interroga mañana diciendo: ¿qué son los testimonios y los decretos y las ordenanzas que te dio o que te ordenó el Eterno tu Dios? Nos vamos a saltar al versículo 24. Y responde la Torá: le dirás a tu hijo, el Eterno nos ordenó que realizáramos todos estos decretos para temer al Eterno nuestro Dios, para nuestro bien, todos los días, para darnos vida como en este día. Según Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice: Ki anoji Hashem Eloheja Elcaná, porque yo soy Hashem tu Dios, un Dios celoso. Poked avon avot al banim, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, al shileshim be al reviim lezonai, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Lezonai se traduce como mis enemigos, pero en realidad la palabra lezonai viene de la raíz sané, que significa literalmente aborrecer y odiar. Por eso dice de mis enemigos. Pero también en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 6 y versículo 7, dice: Notzer Gesed la alafim, guarda misericordia a millares. Noseavon bafesha veajata'a benakelo y enaque, que perdona, que levanta, ¿cierto? Que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Y vuelve a repetir la frase: porque davon avot albanim, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Al shileshim ve al reviim, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. En ambos casos, la palabra dor o toledá, que es generación, no existe y se asume según el contexto. Al banim ve al benei banim, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, es decir, sobre los hijos de los padres y sobre los hijos de los hijos, es decir, los nietos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que estos dos pasajes que mencionan el texto Poked avon avot al banim, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, da una aparente contradicción en el sentido de que comienza diciendo Notzer Gesed la alafim, que guarda misericordia a millares. Entonces, ¿cómo se entiende que él guarda misericordia, pero a la vez Poked avon avot al banim, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos? Estamos frente a un castigo generacional que los hijos están pagando por algo que hicieron los padres. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio dice que Hashem es un Dios fiel que no practica la injusticia porque Él es recto y justo. Entonces, ¿cómo podría castigar Dios a los hijos y a los hijos de los hijos por el pecado de los padres? Si la misma Torá nos enseña que Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado sin dejarlos impunes. Y respecto de ese tema, los pecados generacionales, el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. ¿Saben por qué? Porque el estudio de la Torá y su aplicación
conducen a los hijos a amar al Padre de los cielos, como versa nuestra parashá en el capítulo 5, versículo 9. Porque da bona vota al banín, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen. Pero también dice, Veosejeses la alafim leohavai uleshomrei mitzvotai, pero que muestra benevolencia con miles de generaciones, a aquellos que me aman y observan mis preceptos. Ciertamente, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él, visita la iniquidad de nuestros padres sobre los hijos y sobre los nietos, la tercera y la cuarta generación. Pero la finalidad es para ver si los hijos y los hijos de los hijos aman al Eterno y ponen en práctica la bendita y sagrada Torah. Como dice el Hafetz Haim, Talmud Torah Shakul Keneged Kol HaMitzvot, el estudio de la Torah equivale a todos los preceptos. Talmud Mevil Idei Maaseh, dado que el estudio conduce a su cumplimiento. ¿Cuál es la marca indeleble, le shanen, que estamos grabando sobre nuestros hijos? ¿Estamos repitiendo las mismas acciones, los mismos errores que cometieron nuestros padres? ¿O nosotros somos los que estamos generando el cambio sobre las generaciones venideras? Que el Eterno tenga misericordia y nos ayude a entender que no solo seamos oidores, sino también hacedores de la Torah, tanto nosotros como nuestros hijos. Shabbat Shalom, Umeboraj.